Bienvenidos a esta oportunidad en la que vamos a dialogar sobre cómo valorar y servir al agua. Es un poco raro el título, uno podría decir, pues claro, el agua tiene un gran valor, pero ¿cómo la sirvo? Y aquí entra uno de los interrogantes interesantes para esta oportunidad. Por otra parte, es un momento especial también porque estaremos transmitiendo esta conversación en un día de especial introversión, cuando muchos de los colombianos y muchos de otros lugares del mundo estaremos guardados en nuestras casas. Esto es muy positivo porque nos permite reflexionar aún más. Pero además de eso es un tema muy pertinente porque se ha declarado el Día Internacional del Agua. La ONU reconoce este día también porque valora en cierta forma el valor del agua, toda la esencia y todo el servicio que presta el agua. Así que por eso vamos a dividir nuestro tema en las dos partes esenciales. ¿Qué es el agua? ¿Cómo la valoro? ¿Hasta qué punto tiene el reconocimiento en mí de todo el valor que tiene el agua? Y luego entonces, ¿cómo la sirvo? ¿Y por qué la sirvo? Afortunadamente me acompaña un vaso con agua y ese también me hace ver que en un momento necesitaré lubricar la garganta. Ese es uno de los usos. Pero bien, pues, ¿qué es el agua? Simplemente dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¿Eso qué significa? Desde el punto de vista químico es algo muy concreto. Pero además se dice, valorar el elemento agua, la palabra elemento como que nos conduce a ver cuáles son los elementos. Pues sí, en Oriente, en la tradición oriental, se habla de que hay 5 elementos. Tierra, para los sólidos, agua, para el agua misma, y todo lo que la contiene, todos los líquidos, aire, que son los gases, fuego, que son todos los elementos que producen energía, y éter, aquel elemento que está como en el vacío, pero que sin embargo tiene también una existencia, no es que está vacío. Y por otra parte, el concepto de elementos, en la tabla periódica de elementos que nosotros reconocemos a partir de la ciencia occidental, claro, los elementos son 104 o para algunos 136, dependiendo del concepto y de la escuela que se toma en cuenta. Claro, en medio de todos ellos están el hidrógeno y el oxígeno, ¿sí?, que son los componentes del agua. El agua es un compuesto natural. De hecho está presente en muchas cosas y nosotros diríamos, bueno, pues sí, está presente en la lluvia, en las nubes, está presente en los ríos, en los mares, pero realmente está presente en muchas otras cosas. Cuando observamos, por ejemplo, una flor, pues en la flor está el agua. Cuando observamos una planta, está el agua. Cuando observamos los cuerpos humanos, en su mayor porcentaje están compuestos de agua, y en ese caso nosotros no podríamos quedarnos incluso simplemente allí. Los cuerpos de los animales, de los vegetales, muchos minerales. Entonces uno llega a ver que sí, tiene una presencia pues multiforme, diríamos. ¿Dónde está? Pues en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso está el agua. En los polos, que son los equilibrantes, y ahora estamos reconociendo con mayor razón cómo se están derritiendo los polos. O sea, cómo el agua está pasando en una medida ya desequilibrada del estado sólido al estado líquido. E igualmente en el estado gaseoso la encontramos, no solamente en las nubes. Hay una cantidad de elementos en los que nosotros podemos ver que también como que fluye, emana agua, ¿sí? Y allí en ese caso nosotros podemos encontrar que, claro, esa multiforma, esas formas múltiples que adopta el agua,
como que nos hacen ver realmente cómo está presente en muchos elementos de la naturaleza. Y esto nos hace comprender mucho más cómo debemos reconocer el valor del agua. En nuestras ciudades, cuando nosotros vivimos en núcleos urbanos y especialmente en núcleos urbanos grandes de más de 1 millón de habitantes, pocas veces se le pone atención a esto. Sin embargo, incluso las mismas ciudades comenzaron a existir alrededor del agua, alrededor de un río. Bogotá está en un lugar que era totalmente cubierto de agua. Era un lago. La palabra Bacatá, de donde viene la palabra Bogotá, significa cultivo a la orilla de la laguna. Y eso significa cómo era este paisaje hace unos años. Y de eso nos quedan muchos ríos. El río San Francisco, el río Arzobispo, el río Molinos, el río Fucha, muchos ríos que están en Bogotá y que están atravesando la sabana de Bogotá y llegando al que los recoge a todos, que es el río Bogotá. En todas partes está el agua, en todas partes la encontramos y nos hace falta. Y allí es donde nosotros encontramos entonces que realmente hay que valorarla y hay que comenzar a valorarla desde nuestros pensamientos, reconocer su verdadero valor, reconocer su verdadera función. ¿Cuáles son las funciones del agua? ¿O qué usos le damos también? Dentro de las funciones, tal vez la que más fácilmente podemos reconocer es la de diluir otros elementos. Al diluir otros elementos sólidos, claro, nosotros podemos ver cómo una fruta se convierte en jugo. Igualmente nosotros podemos ver cómo aún la sangre, cuando tiene la concentración correcta de agua, es que fluye por las venas, por las arterias fácilmente y por el corazón y puede cumplir su función. Cuando falta el agua, entonces la sangre demasiado espesa, claro, presenta problemas, presenta trombos y lógicamente trae muchos traumatismos a la salud. Cuando nosotros reconocemos esto, podemos reconocer también que incluso en otros elementos también se necesita el agua. Son muchos los elementos en los que nosotros necesitamos el agua. Hoy, incluso para muchos servicios, para muchos usos, no solamente para la alimentación y para el buen funcionamiento del cuerpo humano y lógicamente de los cuerpos animales, porque no es solamente de los mamíferos, sino de las aves, de los batracios, de los peces, ni se diga de los peces la importancia del agua, porque es la vida misma, solamente se les permite vivir cuando están dentro del agua. Entonces, todos los organismos animales necesitan del agua prácticamente, unos más, otros menos. Incluso cuando nosotros observamos un paisaje, lo que observamos en otros términos es cómo el agua está presente. Y en la medida en que el paisaje sea verde, sea florido, como que nos transmite a nosotros también más vida, más vitalidad, más armonía. En ese caso, claro, podemos ver cómo el agua incluso genera un efecto sutil, un efecto de apaciguamiento, de tranquilidad. O sea que el agua también nos está generando unos efectos mentales muy positivos y a veces no nos damos cuenta de eso. Igualmente, nosotros decimos, bueno, pero nosotros hemos estado acostumbrados a que, bueno, que lo que está en la naturaleza es para usarlo, y entonces con esa filosofía y con la filosofía de que el hombre es el rey de la naturaleza, hemos venido haciendo una serie de usos del agua que a veces no se compadecen con lo que deberíamos haber hecho. Cuando nosotros la utilizamos, por ejemplo, como medio de transporte, porque fue el primer medio de transporte que tuvo el hombre,
a través del agua y a través de los ríos, por eso se formaron las ciudades alrededor de los ríos. Entonces podemos ver, sí, es maravilloso ver cómo sin construir vías ya están hechas en los ríos navegables, en los mares. Y Colombia tiene muchos de ellos que no están siendo utilizados, que son perfectamente navegables y sin embargo no los utilizamos. Pero bien, ese es un uso que nosotros le damos. Otro uso es en la alimentación. Cantidades de platos maravillosos solo se pueden lograr con el agua. El aceite mismo llega a concentrar incluso agua. Y cuando nosotros observamos, claro, toda esa presencia, todos esos usos, encontramos también los usos industriales, no solamente en el transporte, también los encontramos en muchos productos que nosotros utilizamos. La explotación del petróleo, incluso hoy se hace con fundamento en el agua. Increíble, el gran debate que se está presentando actualmente por el fracking es por esa razón. Porque se dice, bueno, ¿el agua para producir petróleo o el agua para producir vida? Se generan muchas posiciones alrededor de esto y es lógico que se generen. Y es muy útil ir al fondo de estas cosas. Porque entonces se llega a decir, el agua es vida. En Colombia ya se han hecho bastantes consultas populares en donde la gente ha rechazado, por ejemplo, el fracking y ha rechazado la explotación petrolera porque las comunidades dicen, preferimos el agua que nos da la vida al petróleo que se convierte en una riqueza para unos pocos y en un problema para toda la naturaleza. Y asimismo, nosotros podemos encontrar una serie de elementos donde está presente el agua, como vida, como forma natural de existencia, y que particularmente nosotros, hace ver cómo hay una relación, y digo nosotros los que estamos reflexionando un poco sobre el elemento agua. Hay una reflexión que nos induce a algo más profundo. Hay una reflexión que nos induce como a reaccionar de manera diferente y a observar con más cuidado ese valor grande que tiene el agua. Es uno de los elementos lógicos de la materia y nosotros, en esencia, pues no somos materia. Utilizamos la materia, los cuerpos, utilizamos la garganta, utilizamos los ojos, utilizamos incluso el cerebro, pero nosotros somos la energía. Sin embargo, en la medida en que sepamos utilizar bien la materia, ya podemos estar seguros de que podemos tener un resultado positivo también de la materia. Pero si no la utilizamos bien, pues hombre, va a haber dificultades, va a haber desequilibrios. Hoy el cambio climático que se está presentando, hoy las pandemias y epidemias que se están presentando son en muy buena parte porque no se ha sabido utilizar la materia. Y en ese caso lo que nosotros podríamos reconocer ante esta situación es también como un desafío, ¿sí?, de ir un poco más profundamente al reconocimiento de un elemento como el agua y además de eso, de compadecernos un poco de lo que se ha hecho durante los últimos decenios y tal vez siglos para reequilibrar un poco el mundo a partir del reequilibrio del agua. Allí es donde nosotros tenemos un gran reto. Se ha hablado mucho del profesor Masaru Emoto, un profesor japonés, que hizo un análisis de los cristales del agua, de cómo los cristales del agua son cambiados de acuerdo con el sentimiento o la expresión de cada una de las personas, de la expresión de su estado anímico. Cuando se expresa un estado de paz, entonces el agua se armoniza, los cristales de agua que se forman son muy armónicos, son simétricos. Pero cuando hay
contaminación mental por efectos de la ira, por efectos de la angustia, del miedo y muchas otras formas, pues entonces, claro, eso también se transmite al agua. Y si nosotros observamos que el cuerpo humano está en buena parte, como lo habíamos dicho, compuesto de agua, pues claro, la primera agua que recibe el efecto de nuestros pensamientos es la de nuestro cuerpo. Allí estamos influyendo, nosotros como energía, estamos influyendo sobre la primera materia que utilizamos, que es el cuerpo. Entonces, no es una cosa en la que la materia vaya por un lado, la energía vaya por otro, o en que lo material vaya por un lado, lo espiritual vaya por otro. Todo está integrado. Es una conjugación holística bellísima cuando uno la comprende. Y lógicamente esto nos permite comprender también cómo manejar el agua y cómo manejar la materia. ¿Sí? Allí es donde nosotros tendríamos que decir, bueno, si ya hemos contaminado tanto el agua durante los últimos decenios, si incluso una cosa que le da dolor ya a los humanos sensibles es ver cómo muchos peces comen plástico y terminan envenenándose y llegando a las playas por miles, porque simplemente de los mares han tomado eso, sea porque los cruceros han botado la basura, sea porque las ciudades han botado la basura, sea por cualquier vía, pero no es responsabilidad de otros seres diferentes a los seres humanos. Y claro, nosotros tendríamos allí algo así como una deuda ecológica, existencial, que debemos compensar. Hoy incluso los jóvenes, los más jóvenes que se ha tomado como ejemplo a Greta Thunberg, pero también hay muchos de la misma generación que están sintiendo, ¿cómo es que las generaciones anteriores nos dejan este mundo tan contaminado? Es un reclamo que debemos oír todos, jóvenes y menos jóvenes. Y en ese caso, claro, como que la obligación sale, dice uno, claro, ante esa comprensión de esa verdad, uno tendría que reconocer que no hay otra forma de actuar, sino compensar el mal que se ha hecho. No es hora de echarle culpa a fulanos o a sutanos, o que las grandes multinacionales, por sacar grandes ganancias, están contaminando el mundo, o que los gobiernos están dejando de actuar. El último llamado de la generación de jóvenes es: ustedes no se están dando cuenta, decían en las últimas conferencias de la ONU. Ya no es hora de estar haciendo declaraciones diplomáticas, es necesario actuar. Es lógico. La sensibilidad humana tiene que reconocer el momento. Ya no estamos en 1940, ya no estamos en el año 2000. Hemos avanzado mucho en ese proceso de contaminación y es necesario compensar. Así que es necesario comenzar a ver por qué servir al agua. ¿Qué es servir al agua? ¿Cómo podríamos nosotros reconocer esas formas de servicio al agua? ¿Es que hay servicios físicos solamente? ¿O hay unos servicios sutiles que comienzan en nuestra mente? Habría que analizar eso y habría que reconocer, lógicamente, cómo podemos hacerlo, porque no es hora ya de quedarnos solamente en las reflexiones, así como nos están diciendo con justa razón las nuevas generaciones de seres humanos. Es indispensable actuar, y es indispensable actuar comenzando por el pensar, porque el pensar genera acciones, porque pensamos y luego actuamos, y porque al saber eso, al dirigir nuestros pensamientos incluso podemos dirigir nuestras acciones. El que no dirige sus pensamientos, no dirige sus acciones y ni siquiera se da cuenta de eso.
Así que vamos en una segunda parte de esta conversación a plantear cómo es que podemos servir el agua e incluso lo podemos hacer ahora también con una experimentación. Será un gusto ahora continuar para esta segunda parte. Es bueno continuar con el tema que traíamos ya en una segunda parte. Decíamos que hay que servir al agua. Pero ¿cómo así? Servir al agua era lo primero que nos decíamos. ¿Por qué servir al agua? Ya tal vez lo explicamos. Hemos hecho demasiado mal al agua. Y a través del agua incluso a otros elementos de la naturaleza. Pero también podemos servir. ¿Cuál es la forma más lógica de servir al agua? La respuesta inmediata vendría a ser limpiarla. Volverla a su estado natural. La hemos contaminado mucho. Hemos tenido en ella una serie de errores grasos, tangibles, fácilmente comprensibles. Pero ¿cómo se limpia el agua? Pues claro, hay procesos físicos para limpiar el agua. En las ciudades existen las plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, las famosas PETAR. Las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen que construirse, impulsarse, constantemente deben utilizarse. Sí, un clamor ciudadano es ese. Incluso en Colombia, las altas cortes han dicho que es indispensable que todas las autoridades se pongan de acuerdo porque es ilógico que hayamos pasado tantas generaciones ensuciando el río Bogotá. Desde Villapinzón hasta el Muña, incluso los ductos que llevan el agua para producción de energía en la planta de la hidroeléctrica del Muña o de Mesitas, pues también tiene una cantidad de residuos. Los olores que expelen esas aguas dolorosamente nos deben pesar. Las últimas generaciones de colombianos que hemos pasado por Bogotá y que hemos vivido y que hemos estado en Bogotá, recibiendo el agua de los páramos, la convertimos en algo dolorosamente sucio. Es necesario volver a limpiarlo. Las plantas de tratamiento de aguas residuales no solamente deberían existir en Bogotá o en las ciudades, sino que deberían existir incluso en cada una de nuestras casas. Podemos reciclar el agua de la lavadora, el agua del lavado de los granos, del agua del lavado de las ollas, de los platos, de la ropa, de todo lo que se utiliza en la casa. Es posible reciclarlo, si no del todo, por lo menos en parte. Podemos utilizar incluso el agua lluvia. Y lógicamente eso implica menos procesamiento del agua, porque un acueducto lo que tiene que hacer es eso. Las llamadas aguas servidas que pasan de los acueductos por un uso rápido y luego pasan a los alcantarillados, prácticamente lo que están haciendo es generando una serie de consecuencias, claro, nocivas para la naturaleza si no se limpia el agua. Por eso es indispensable limpiar el agua. Es nuestra obligación. Como que en una relación causa-efecto, lo que los orientales llaman karma, hemos generado una deuda con el agua, hemos generado un karma también con los elementos de la naturaleza. Así nos lo digamos en otra forma, es nuestra responsabilidad. Debemos compensar eso. Y para compensarlo, claro, debemos pensar cómo. El pensamiento, decíamos, es la base de la acción. Los pensamientos nacen o generan las acciones nacen en los pensamientos. Así que nosotros podemos comenzar con los pensamientos a generar acciones.
para limpiar, para purificar el agua que durante muchos años hemos ensuciado, que incluso se ha convertido en fuente de lluvia ácida. Todos los gases de efecto invernadero también pasan a las nubes y al pasar a las nubes después convierten la lluvia en algo nocivo para la naturaleza. Es dolorosamente vergonzoso tener que reconocer eso, pero si no lo hacemos, no hacemos conciencia. Hacer conciencia, tener pensamientos, permite recuperar y mejorar las cosas. Y lo podemos hacer, claro. Es también triste, por ejemplo, que en Bogotá, cuando se habla del río Bogotá, la gente hace una cara de desagrado. Pero resulta que el río Bogotá es un río, no es una alcantarilla. Transformar ese pensamiento para reconocer lo que es el río y lo que debe ser el río ya es un cambio sutil. Una vez estaba yo hablando con un amigo y le dije, ¿dónde vives? Me dijo, allá al otro lado del caño. Yo decía, ¿pero cómo así vives en una alcantarilla? Decían, no, el caño Córdoba o algo así, me decía. Entonces yo decía, no, es el río Córdoba. Es el río Molinos en Bogotá que se convierte en el río Córdoba. Y de la misma forma, uno a veces olvida que en la avenida Jiménez pasa el río San Francisco y que en la zona sur viene el río Fucha desde la salida de la carretera para Villavicencio y que esos ríos en buena parte son navegables. Tenemos que comenzar a cambiar incluso el pensamiento para imaginar cómo deben ser los ríos de Bogotá navegables. Nosotros tenemos lógicamente esa posibilidad. En el pensamiento no hay límites, pero solo si se transforman los pensamientos se pueden convertir en acciones. Si no se transforman los pensamientos, las acciones vienen degradando también el medio ambiente. Por eso la primera transformación que nosotros debemos hacer es la transformación de los pensamientos sobre el agua. Estudiar más sobre el agua. Si el agua se convierte en un foco de nuestra acción limpiadora, pues debemos hacerlo. El agua incluso nos limpia la atmósfera. Cuando la atmósfera no solamente de Bogotá, sino de muchas ciudades está congestionada y hay muchas partículas en el aire, la lluvia transforma la atmósfera. A veces no nos damos cuenta, sin embargo como que percibimos, hola, como que está más rico el aire. Yo recuerdo de un amigo que llegó de México y que vio en un día, después de la lluvia, vio Monserrate y dijo, uy, esto es una belleza de aire. Claro, a nosotros nos ha parecido, quienes hemos vivido en Bogotá, nos ha parecido que es muy pesado el ambiente, sin embargo, si nosotros observamos el caso de México, o el de Tokio, o el de otras ciudades tan pobladas como Nueva Delhi, por ejemplo, que tiene más de 19 millones de habitantes, pues claro, uno dice, definitivamente es mucha la contaminación que se ha hecho. Pero sin embargo, cuando se ve el paisaje más limpio es porque ha caído agua, es porque ha habido la acción del agua. La atmósfera también se limpia con el agua. Las ciudades se limpian con agua. Cuando uno va a París, por ejemplo, ve cómo están limpiando, dejando fluir el agua para que recoja esa zona que queda entre la zona de los carros y los andenes. Y en muchas ciudades del mundo también lo hacen. Y es necesario hacerlo. La limpieza que el agua nos hace, debemos retribuírsela limpiándola. Hoy, en las circunstancias que estamos viviendo por razón de la pandemia del coronavirus, por ejemplo, lo primero que se insiste es lávense las manos. Constantemente lávense las manos. ¿Con qué? Pues con agua. El agua es purificadora. El agua es
símbolo de la purificación también. Nosotros debemos purificarla. Pero comenzamos a purificarla a través de la purificación de nuestros pensamientos. Si nosotros reconocemos que un río no es un caño, que un río no es una alcantarilla, al transformar ese pensamiento ya podemos decir que estamos compartiendo una fuerza nueva, impulsando una fuerza nueva de limpieza, pero que tuvimos que hacerla primero en nuestra mente. Así que esos pensamientos cambiados, diferentes, hacen reconocer que lo que nosotros debemos hacer es, primero que todo, limpiar el agua, purificar el agua. ¿A través de qué? A través de la limpieza de nuestros pensamientos, de la purificación de nuestros pensamientos. Cuando nosotros imaginamos esas ciudades que han hecho ya transformaciones, ¿sí? Nosotros vemos que las ciudades más antiguas también tuvieron esa contaminación, pero tuvieron que enfocarse a cambiar esa forma de uso de su fuente, de su flujo de agua principal, de su río principal. Pues ya han logrado, por ejemplo en París se puede pescar, ¿sí? Y lo mismo se puede soñar de Bogotá y de muchas otras ciudades, de todas las ciudades de Colombia y de todas las ciudades del mundo, y de todos los ríos del mundo, y de todos los mares. Nosotros podemos pensar en eso. Cada uno de nosotros tiene una posibilidad de hacerlo. Y por esa razón, lo que nosotros tendríamos que reconocer es que ese reconocimiento mental primero tiene que convertirse en acción posteriormente. Solamente si cambiamos nosotros, podemos cambiar el mundo. En la sola modificación de la perspectiva desde la cual observamos al agua o observamos un río, nos hace ver que podemos limpiarlo, comenzar a limpiarlo. El cambio de vocabulario se puede hacer y lógicamente sale del pensamiento. Esto no es una alcantarilla, esto es un río. Y aún las alcantarillas deben, porque son de aguas servidas, deben tener ya agua procesada, agua limpiada, porque el agua es lo más fácil de reciclar, lo más fácil de purificar. Tivoli, en Italia, una ciudad pequeña, construida en una colina, en una loma, diríamos acá en Colombia, es una ciudad que ha utilizado muy bien la posibilidad de purificar el agua, porque simplemente ha construido todo un parque bellísimo, un parque en el que hay muchas caídas de agua. Sabemos que al caer el agua se oxigena, se purifica, se limpia. Imaginen ustedes la caída de agua tan maravillosa que se tiene en el Salto del Tequendama. Imaginen las caídas que se pueden hacer aún en una casa, con una fuente en la cual va cayendo el agua, que nos llama la atención y que incluso nos inspira. Inspira poesías, sentido de la fuente, ¿sí? Si nosotros observamos, por ejemplo, el símbolo de Ginebra en Suiza, es un gran chorro, lo llaman el jet d'eau, o el jet de agua, y la gran ventaja o el gran orgullo de Suiza es precisamente que ha utilizado muy bien sus fuentes de agua. En Colombia los páramos, toda la zona del altiplano cundiboyacense, por ejemplo, es zona de nacimiento de infinidad de ríos. Eso se puede recuperar y puede ser mejor que Suiza. En ese caso nosotros podríamos decir que todo comienza en el pensamiento. El pensamiento después se convierte en planes de las corporaciones autónomas regionales, en planes de los gobiernos locales, de los gobiernos departamentales, y eso cambia, puede transformar. Podemos hacerlo, pero todo comienza en el pensamiento. Dejar los pensamientos negativos acerca de un lugar o de un flujo de agua
por ejemplo, ya es un cambio, una transformación del pensamiento. Sin embargo, es necesario reconocer que los pensamientos incluso nacen de un estado de conciencia. El estado de conciencia se transforma y creo que nosotros hemos podido tener, ya muchos de los que estamos compartiendo este video, esta conversación, hemos podido tener experiencias acerca del efecto de la meditación. ¿Cómo es que en la meditación uno empieza a sentir un descanso? ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué la meditación es una forma de medicación o de sanación? Porque simplemente el efecto de los pensamientos genera unas enzimas que tienen también repercusión en el agua que está presente en los cuerpos. El profesor Emoto tenía mucha razón, muchísima razón. Él pudo observar que definitivamente podemos transformar muchos de los elementos de la naturaleza a partir de los pensamientos, porque los pensamientos generan ese efecto. Cuando nosotros observamos eso, podemos ver que la meditación nos genera unos estados de tranquilidad, de paz, de serenidad, de lucidez. Y esos estados se convierten lógicamente en pensamientos, en palabras y en acciones. En el origen de todo está el pensamiento, pero en el origen del pensamiento está el estado de conciencia. Cuando yo reconozco que soy la energía que muevo a la materia, cuando yo reconozco que yo no soy ni siquiera el cerebro, porque el cerebro es material, a través del cerebro yo doy impulsos nerviosos para que la garganta produzca unos sonidos, para que la mano se mueva de manera expresiva. Pero el cerebro también recibe algo inmaterial, que son los pensamientos. Y los pensamientos nacen en el estado de conciencia. Cuando yo reconozco eso, entonces veo la utilidad. Algo que parecería extraño, pero reconozco que la meditación puede purificar la materia y que yo, el ser esencial, la energía que muevo a esta materia corporal, yo puedo también transformar a través del agua otros elementos de la materia que manejo. La materia que manejo es el cuerpo, pero incluso a través del cuerpo puedo incidir positivamente en otros elementos de la naturaleza. Allí es donde yo puedo tener un rol. A partir de la comprensión, puedo tener un rol en la transformación. Uno diría, pero entre 7.000 millones de habitantes del planeta, que uno solo haga algo heroicamente no implica nada. No, es que solo cuando comienza el uno, otro también lo puede hacer. Y claro, uno podría decir, desde que yo cambio, mi mundo primero cambia, pero también puedo ayudar en alguna forma a que el mundo general cambie. Claro que sí. Y tenemos una gran oportunidad ahora, porque los momentos de introversión que estamos compartiendo en estos días excepcionales del mundo, pues como que nos ayudan más a reflexionar y a actuar y a generar propósitos. Esos propósitos comienzan con un análisis, con una convicción, con un estudio, y luego entonces vienen ya las determinaciones, y esas determinaciones generan ya otros resultados, son los hábitos. Los hábitos generan una cultura. Es un encadenamiento maravilloso. Tenemos la semilla, y en ese caso, a partir de ese elemento tan valioso como es el hábito de meditar, nosotros sentimos una forma de bienestar, una forma de calma.
una forma de paz, de armonía interna, que luego entonces se convierte en pensamientos. Lo que sentimos pasa al mundo del pensar. Esas experiencias internas no se ven, se sienten. Los pensamientos tampoco se alcanzan a ver, solo se pueden expresar y en ese caso se pueden reconocer. Pero después entonces, del sentir pasar al pensar, del pensar pasar al decir, lo que estamos compartiendo en este momento, estas palabras nos hacen reconocer también, pero ya son expresión del pensamiento, expresión del estado de conciencia. Y cuando nosotros decimos, nos comunicamos, entonces podemos hacer. Esa relación entre el sentir, el pensar, el decir y el hacer es lo que podemos nosotros impulsar. Esa honestidad conmigo mismo, con nosotros mismos, en la que estamos alineando el sentir, el pensar, el decir y el hacer, es lo que logramos a través de la meditación. Uno de los beneficiarios puede ser el agua, pero no solamente el agua. Los 5 elementos pueden ser beneficiados con eso. En una de las sedes principales de Brahma Kumaris, por ejemplo, se está haciendo un experimento de la agricultura yógica. Por ejemplo, se está mostrando que el estado mental produce un efecto en los elementos que se cultivan, en los alimentos que se cultivan. Y asimismo podemos tener muchísimas aplicaciones más en las que nosotros podemos convertirnos en agentes purificadores de los elementos de la naturaleza. Los paisajes ya nos han dado mucha paz. Es momento de darle paz a los paisajes. Es momento de reconocer el rol que nos corresponde y lógicamente servir al agua y a partir del agua servir a los elementos de la naturaleza. No solamente serviríamos al agua al hacerlo, estaríamos sirviendo a la tierra, al agua, al aire, al fuego y al éter. Estaríamos sirviendo a los 104 elementos de la tabla periódica de elementos. Estaríamos sirviendo a la materia y lógicamente transformando. ¿A partir de qué? De un elemento simple, sencillo, la reorientación del pensamiento. Y la reorientación del pensamiento conducida a la reorientación ya finalmente de otros elementos de la naturaleza. Es una invitación que hoy estamos recibiendo con el Día del Agua, con eventos como el que se está presentando de esta alteración por virus en todo el mundo, incluso en nuestro ritmo de actividad diaria, incluso en el hecho de que estemos escuchando hoy este video y estas palabras, pues de manera no presencial. Es una invitación muy útil, muy pertinente, muy oportuna para que nosotros hagamos un cambio de hábitos que nos va, primero que todo, a dar beneficios a nosotros mismos y luego que va a generar efectos muy positivos en muchos más. Por esa razón, entonces, les invito a que hagamos simplemente una experiencia de meditación para servir al agua, para servir a los elementos de la naturaleza. Durante los próximos minutos, simplemente vamos a dejar el cuerpo en calma, vamos a soltar, dejar ojalá la espalda erguida y a soltar por un instante la tensión que haya en los pies. Donde estemos podemos hacer el ejercicio. Soltar la tensión que haya en las piernas,
darle un poco de calma también a los músculos del tronco y revisar que la respiración fluya naturalmente, de manera armónica, sin sobresaltos, sin afanes. El momento nos ayuda a hacerlo. Vamos a soltar también los músculos de los hombros, los brazos y las manos, y ojalá dejando separadas las manos para que no haya tensión entre los dedos. Igualmente soltamos los músculos del cuello, del mentón, de alrededor de los ojos, de los oídos y de la boca, de las mejillas. Igualmente soltamos los músculos del cuero cabelludo y de la frente. Al hacer este ejercicio, reconocemos que le estamos dando paz al cuerpo y que en este estado de paz estamos utilizando las virtudes físicas, las cualidades físicas del agua. Estamos transmitiéndole un estado natural, original, más limpio al cuerpo. Esto nos beneficia y ahora por un instante podemos reconocer cuáles son los beneficios que recibimos, además del beneficio de la paz. Por un momento reconocemos cuáles son las experiencias afines a la paz. Me siento bien cuando estoy en paz. Siento que armonizo no solamente mi cuerpo, siento que armonizo también mi mente. Y que los pensamientos que antes iban en tropel, ahora van más pausados, más armónicos. Aumenta mi lucidez mental. Aumenta mi bienestar. Siento paz, armonía, confianza en mí mismo. Y siento que estoy armonizando la materia que uso constantemente para actuar. Armonizo el cuerpo. Y ahora con mis pensamientos también puedo enviar esta experiencia de paz, de armonía, a las plantas, existe la telepatía, existe la comunicación de las actitudes. Sin palabras, estoy enviando estas experiencias
a la naturaleza que antes me ha dado paz. Solo cuando yo tengo paz la puedo enviar. Y al hacerlo, también cumplo con una tarea que he querido y que he reconocido como necesaria. La purificación de mi estado de conciencia permite la purificación de los pensamientos, de las acciones y permite la limpieza de la materia. El primer beneficiado en este ejercicio soy yo, pues siento la armonía y el bienestar que no hubiera tenido si no hubiera hecho este ejercicio. Por eso ahora fortalezco esa comunicación con la naturaleza, con la materia, a través de mi propia rearmonización. Mi estado natural es de paz. Y al transmitir a través de los pensamientos, las palabras y las acciones esta paz, el primer satisfecho soy yo. Cada uno de nosotros logra el beneficio de la buena acción y fortalece su estado de benefactor. A través de este ejercicio, siento que yo mismo recibo el beneficio, pero que otros también, otros seres también lo hacen. Otros seres también reciben el beneficio de la paz. Cuando yo me conecto con la fuente de paz, fortalezco aún más este estado y acumulo esta energía. Esto es lo que puedo hacer ahora para irradiar más a la naturaleza y a otros seres. Soy paz. Soy armonía. En la medida en que reitero este ejercicio, fortalezco aún más este estado y los beneficios de este estado para mí y para otros. Muchas gracias por su participación en este diálogo. Esperamos que les reciban con gusto, en un buen momento, y ojalá lo reiteren muchas veces. Practiquen mucho la meditación. La meditación cambia el estado de conciencia, nos hace sentir, pensar, decir y hacer lo que somos. Hasta pronto.